Hola, buenas tardes y muchísimas gracias por asistir a esta webinar que hemos organizado el equipo de abogados de C Consulting. El título es la compraventa de empresas y unidades productivas. Hemos considerado que es un tema que está últimamente muy de moda o es donde estamos recibiendo el equipo mercantil principalmente las mayores consultas y expedientes que están haciendo últimamente. Tanto desde el punto de vista del comprador o del vendedor, consideramos que en la vida de la empresa esta es una de las decisiones más importantes. Y tienen múltiples puntos de responsabilidades y diversas áreas de especialización que entran en esta operación. Por eso, para ello hemos diseñado una exposición en 3 bloques. El primer bloque será el aspecto más mercantil, que conllevará la diferencia en lo que es una compraventa de empresas o una compraventa de una unidad productiva, el procedimiento que normalmente se está utilizando, términos que nos tienen que resultar un poco coloquiales si nos vamos a enfrentar tanto desde el punto de vista del comprador o el vendedor a un proceso así. Pero lo más importante no es tanto el proceso en sí, sino las repercusiones y responsabilidades que pueden hacer de esta operación. Para eso, las más importantes tienen una repercusión fiscal y una repercusión laboral. Para ello, para las repercusiones fiscales, contaremos con la exposición de mi compañera Raquel Herrero, y para la repercusión laboral y ámbitos laborales nos pondrá mi compañero Miguel Ángel Castro. Y al finalizar la exposición de los 3 abriremos una ronda de preguntas que dentro de lo que podamos pues nosotros podremos responder, y en cualquier caso quedamos a disposición de todos los asistentes para poder resolver en el futuro cualquier otra consulta que puedan tener. Pues sin más empezamos con las cuestiones mercantiles. Silvia. En este punto, mi exposición va a ir a la compraventa de una empresa o una unidad productiva siempre que no estemos en un concurso de acreedores. Ese punto no lo vamos a tratar porque es muy distinto. El punto de partida van a ser empresas sin estar cuestionada su solvencia, con una actividad normal, con el cumplimiento ordenado de todas sus obligaciones, etcétera. Por lo tanto, no vamos a tratar nada de una compraventa de una unidad productiva en una empresa que esté en concurso de acreedores o esté en un punto inicial de preconcurso. A lo largo de la exposición vamos a hablar, y como se decía en el título, de 2 puntos: la unidad productiva o la empresa. Si empezamos, ¿qué se entiende por una empresa? Lo normal es que en estas operaciones estemos hablando de una sociedad, normalmente es mercantil, no quita que pueda darse el caso de la venta de una sociedad civil o una sociedad cooperativa, pero realmente lo que nos enfrentamos más es a la venta de sociedades mercantiles. ¿Qué es una sociedad mercantil? Todo lo entendemos, que es una SL, una sociedad limitada, una SA, que normalmente está dividida pues, su capital social en acciones o participaciones cuya titularidad corresponde a socios, y que tienen estos socios limitada su responsabilidad dependiendo de si estamos ante una sociedad limitada o una sociedad anónima, y si su responsabilidad está limitada a la aportación en el capital social. La empresa tiene una personalidad jurídica propia distinta a la de sus socios, y por tanto la empresa como tal es titular de derechos y obligaciones y es un ente individual en el tráfico jurídico. En cambio, en la unidad productiva no hay una definición concreta en la legislación, y nos tenemos que ir, si bien he dicho antes que no vamos a hablar de la ley concursal, sí que la ley concursal habla de qué se considera una unidad productiva, y también aquí he apuntado la definición que hizo el Juzgado Mercantil número 8 de Madrid.
En sí, la unidad productiva es una parte de la empresa, es un conjunto de medios organizados para ejercer una actividad económica esencial o accesoria de forma unitaria, independiente y está conformada con elementos del activo, del pasivo y laboral que pueden desarrollar por sí una actividad económica. ¿Pasamos, Silvia? Si de una forma muy esquemática hemos puesto esta diapositiva en la que en una compraventa de una empresa, como hemos dicho, ante una SL y una SA, tendríamos una empresa A que está integrada con todo su activo pasivo de trabajadores, con su personalidad jurídica propia, aquí compuesta por el socio 1 y el socio 2. El socio 1 y el socio 2 deciden vender sus participaciones sociales al socio 3, que conllevaría que al final la empresa A estaría integrada por el mismo activo pasivo de trabajadores, desaparecerían el socio 1 y el socio 2, se quedaría integrado únicamente por el socio 3 y la totalidad del activo pasivo de trabajadores se encuentran integrados en la empresa A sin necesidad de hacer ningún otro documento o contrato de transmisión, sometiendo solamente la compraventa entre el socio 1 y el socio 2 o los socios que participen en el capital social hasta ese socio 3 o cualquier otro que pueda conllevar. En cambio, si nos vamos a la siguiente diapositiva, sí, tenemos una compraventa de una unidad productiva. También en la jerga lo llamamos UPA. En este caso, tenemos la empresa A que tiene dos unidades productivas. He puesto un ejemplo que puede ser, por ejemplo, una empresa que tenga la actividad de transporte y la actividad de almacenaje, por ejemplo, ¿no? Que tenga elementos adscritos a la actividad de almacenaje, como pueden ser, por ejemplo, naves logísticas, y por otro lado tenemos la unidad económica 2, que puede ser, por ejemplo, la del transporte, que tenga ahí todos los vehículos que hacen transporte. En sí, los ingresos y gastos de la empresa A de ambas UPAs o ambas unidades productivas se integran al final en la empresa A. Con una venta de una unidad productiva ocurriría lo que pone a continuación. Si la empresa A decide vender la unidad productiva, por ejemplo, del transporte a la empresa B adquiriría todos los elementos adscritos a esa unidad productiva, que es en el ejemplo que he puesto, pues sería el transporte, y la empresa A, en cambio, sería titular solamente de la unidad productiva de almacenaje. ¿Qué conllevaría? Que, como veremos más tarde, la personalidad jurídica de la empresa A es una y solamente sería propietaria de esa unidad productiva que se ha quedado, pero se provocaría que la empresa B, que tiene su otra personalidad jurídica distinta, no adquirirá todos los activos y pasivos que se integran en esa unidad productiva que está adquiriendo, pero va a haber elementos que no va a poder adquirir de una forma directa, porque la personalidad jurídica suya es distinta. Y luego veremos en los elementos críticos de estas compraventas de las unidades productivas por qué se complican y por qué hay elementos posteriores que hay que analizar con sumo cuidado. En el proceso de la venta de una unidad productiva o bien de una sociedad, va a haber unos términos que nos tenemos que familiarizar con ellos. Esto no quiere decir que se tengan que dar siempre, pero es lo que nosotros estamos viendo de una forma mucho más continua en las distintas operaciones. Si bien a veces se pueden unir algunas de las fases en las que se suele dividir este proceso. Por eso es bueno que cuando nos vayamos a enfrentar, tanto si somos compradores o vendedores en un proceso de una compraventa de una unidad productiva de una empresa, estemos familiarizados con esos términos porque el procedimiento es sumamente complejo. En primer lugar, normalmente se parte de un acuerdo de confidencialidad o NDA, que es la
la denominación por sus siglas en inglés de un acuerdo de confidencialidad. En esto hay múltiples textos que solemos utilizar, pero en general puede ser un contrato unilateral que sea una carta que está emitiendo el posible comprador al vendedor, o bien que sea un acuerdo entre ambas partes, comprador y vendedor, en la que es como el paso previo a nos podemos interesar el iniciar este proceso de adquisición, pero tenemos que compartirnos una serie de documentación que es confidencial. Estos acuerdos primeros son muy genéricos. Lo que se pretende ante todo es guardar mucho la confidencialidad, que en el inicio se puedan intercambiar alguna serie de información, pero no con tanta profundidad como luego veremos, de tal manera que al posible comprador, con esos datos generales, se haga una idea de cuál puede ser la valoración que pueda tener esa compañía para llegar al siguiente paso. En estos procedimientos, cuando se firma el NDA o el acuerdo de confidencialidad, empieza un proceso de intercambio de información, que aquí nosotros los asesores siempre recomendamos que se limiten los datos personales y los datos porque todavía no tenemos una oferta. Todavía no sabemos si la parte compradora está interesada en comprarnos, o bien si la oferta que nos va a hacer, si estamos desde el punto de vista del somos vendedores, si nos va a interesar o no. Y hay que tener en cuenta que muchas veces el que quiere comprar puede ser parte de nuestra competencia y podremos compartir datos de clientes, datos de proveedores, incluso datos de trabajadores. En estos casos nosotros venimos recomendando que nunca se estén compartiendo estos datos con un simple acuerdo de confidencialidad, y si hay que compartir alguna cosa, pues se empiezan a tachar, a anonimizar los datos para que no se tenga esa información. ¿Qué documentación se suele dar en estos casos? Pues principalmente datos contables, cuentas anuales, cosas que están accesibles al público, a terceros en términos generales, que si bien el comprador podrá adquirirlo por sí, sí que es cierto que a veces bueno, pues sí que hay que dar balances o balance de situación, etcétera, que sí que permitan que al comprador ya hacer una primera aproximación de precio. El siguiente es la carta de intenciones o LOI, que es una carta que realmente que redacta normalmente el comprador, que no tiene normalmente también carácter vinculante, y sí que se habla de, bueno, pues analizar esa información, ya se marcan qué intenciones se tiene, normalmente se puede determinar ya una horquilla de precio o las variables que se van a tener en cuenta para poder determinar ese precio. Bien puede ser, oye, pues hemos analizado que la facturación de los 3 últimos años, la oferta de compra será tantas veces la facturación, tantas veces el EBITDA. Se establecerá qué proceso vamos a llevar, fechas. Normalmente, en este caso, se establece un plazo de exclusividad, de tal manera que cuando se inicien ya todas las análisis de las compañías, ya se empiezan a contratar a terceros, no son procesos baratos y, por tanto, si al final se cumplen los objetivos de ambas partes, pues que no se haya aprovechado ese tiempo para estar negociando con un tercero. Una vez que se firma esa carta de intenciones, se empieza el proceso de DUE, que normalmente generalmente es muy conocido por todas las partes que han intentado siempre empezar a comprar o vender. La DUE, pues no deja de ser un análisis, una auditoría, los aspectos legales, fiscales, financieros, laborales, muchas veces también de negocio, en el que pueden entrar consultores externos para valorar que realmente la facturación, por ejemplo, es la que es, que el crecimiento del negocio, si estamos hablando ya de análisis mucho más financieros, el crecimiento del negocio ha sido un crecimiento normal, no estamos ante cifras que hayan crecido de una forma
no racional o que han sido provocadas por hechos ajenos que no se van a repetir en el futuro. En los aspectos legales se analizan activos, pasivos, titularidades. En el plano fiscal, pues el cumplimiento de todas las obligaciones fiscales. En el plano laboral, la carga laboral y también el cumplimiento de obligaciones laborales, el pago de seguridad social, con el fin de determinar muchísimo mejor ese precio, pero lo más importante es saber las problemáticas o riesgos asociados que tiene esa empresa o esa unidad de negocio y que pueden salir en el futuro. Y ahí buscamos principalmente los riesgos de inspecciones fiscales, riesgos de inspecciones laborales, riesgos de, por ejemplo, cierre si no se cumple licencia de apertura de oficinas, etcétera. Eso es un proceso también complejo y largo, que se termina con un informe y se cuantifican esos riesgos que al final el comprador determinará a la hora de fijar ya su precio en esa oferta, que ya es la última, que es la oferta vinculante. Esa oferta vinculante ya se dice el precio, se dice qué elementos va a contener y sobre todo, bueno, pues qué otras garantías y condiciones que se van a establecer en esa oferta vinculante. Y al final la ejecución de la compraventa, que no es necesario que sea en escritura pública, si bien es altamente recomendable, y sí que es esencial cuando dentro de ese proceso de si estamos ante una compraventa de una SL, sí que sería escritura pública. Si es una unidad productiva y no hay elementos que requieran la inscripción en registros públicos, podría ser un contrato privado, pero la práctica totalidad de estas operaciones al final terminan en una escritura pública. Pasamos. Los análisis críticos que hay en una operación de una compraventa de una empresa es la detección de los pasivos, ya que cuando estamos comprando una empresa y nos surgamos en esa personalidad jurídica propia de la compañía, vamos a ser titulares de todos los pasivos y también de los activos, pero lo más importante en esto, de todos los pasivos presentes, pasados y futuros que tenga esa empresa. Hay que establecer un mecanismo de garantías muy importante. En esto las garantías podemos tener desde pagos aplazados durante un tiempo, establecer que se paga una cantidad ahora y el resto 3, 4, 5 años cuando finalicen los periodos de garantía. Viene el establecimiento de cuentas bueno, pues indisponibles a titularidad del comprador y del vendedor y que solamente se pueden disponer para el pago de riesgos que hayan surgido con posterioridad o bien depósitos notariales. En eso hay multitud de circunstancias que se pueden ir analizando e intentando unir los intereses del comprador y del vendedor. Otro de los aspectos importantes es la continuación del equipo directivo, porque hay veces que es uno de los elementos esenciales, es cuánto tiempo va a estar el equipo directivo, cómo les va a pagar, qué pactos se van a establecer para que no haya una competencia postcontractual. La forma de pago, como he dicho antes, unido mucho con el régimen de garantías. Y en este punto, si bien he dicho que la empresa seguiría siendo titular de todo su activo y pasivo, no habría que ir llamando a cada uno de los acreedores o proveedores que tengamos diciendo, oye, ese contrato donde estaba la empresa A que he comprado yo, tenemos que hacer una subrogación, no es necesario. Pero hay un punto que hay que tener mucho cuidado, y es que hay determinados contratos que tenemos cláusula de resolución por modificaciones sustanciales en el capital social de la empresa. Y esto sería una de las causas de resolución, porque si el capital social ha cambiado y tenemos en el caso antes el socio 1 y el socio 2 y cambia el socio 3, podríamos incurrir en una cláusula de resolución por modificación en el capital social. Personalmente yo no las he visto, pero sí que esto se utiliza mucho cuando se pretende a veces que se esté situando en empresas o socios insolventes en el capital social. En esto, como hemos dicho, en todos estos contratos de compraventa, la personalidad jurídica de la empresa no cambia, pero si hay contratos con fianzas de terceros, esos terceros que normalmente podrían ser el socio 1 o el socio 2, seguirían respondiendo y la compraventa de su empresa no les afectaría.
Pasamos a las cuestiones críticas en las unidades productivas. En este caso, en mi opinión, son más, porque aquí es mucho más problemático determinar qué activos y pasivos se transmiten, porque hay veces que en un caso que he puesto antes, en una unidad productiva del transporte, sería muy fácil porque sería muy fácil determinar los activos y los pasivos, pero la realidad no es así. Hay muchas veces que las unidades productivas están mezcladas y hay trabajadores que están trabajando en varias unidades productivas. Aquí hay que determinar qué pasivos se transmiten. Hay que determinar qué activos se transmiten con el precio unitario que se transmite. Hay que determinar qué trabajadores se van a transmitir a esa unidad productiva. También hay que establecer las mismas garantías que estábamos viendo antes, igual que lo del equipo directivo, la forma de pago, que por mucho que digamos que estamos transmitiendo pasivos, vamos a necesitar en cualquier caso la aceptación del acreedor. Es decir, yo no puedo decir que una unidad productiva, si por ejemplo estamos vendiendo la unidad productiva de la logística y tenemos un contrato de leasing o una hipoteca sobre el bien inmueble donde se está desarrollando la actividad, el banco no nos va a aceptar esa subrogación porque sí. La modificación en la posición del deudor en este caso necesitará aceptación expresa. Igual que, por ejemplo, algo tan ridículo como posiblemente las líneas de teléfono que estén adscritas. El titular sería la empresa A. Para que se cambiasen a la empresa B, incluso el propio empresa de telefonía nos debería aceptar esa subrogación. Por lo tanto, se complica muchísimo más porque habría que analizar punto por punto qué activos y pasivos se están transmitiendo y contar con la autorización de ese proveedor o ese acreedor. Hasta aquí los aspectos mercantiles. Ahora pasa Raquel Herrero para analizar las cuestiones fiscales en la venta de estas unidades productivas y empresas. Gracias. Bueno, buenas tardes. Desde el punto de vista de este tipo de operaciones, en lo que afecta a la materia tributaria, no vamos a distinguir si se trata de transmisión de empresas o si se trata de transmisión de unidades productivas, porque el único supuesto que recoge la normativa tributaria en cuanto al tipo de responsabilidad por sucesión de empresas comprende tanto un tipo como otro. Eso es lo que dice la norma, son responsables las personas o entidades que sucedan en la titularidad o el ejercicio de explotaciones o actividades económicas por las obligaciones contraídas del anterior titular y derivadas de su ejercicio. Este supuesto de responsabilidad tributaria es un supuesto que abarca tanto transmisiones con contratos explícitos y actos jurídicos expresos, ¿vale?, como la sucesión de facto, ¿vale?, para aquellas personas o en aquellos supuestos en los que existe una sucesión de hecho con el fin de eludir el cumplimiento de obligaciones tributarias. No me voy a centrar en esos casos, pero que sepáis que la regulación en la normativa tributaria es exactamente la misma, este artículo. Así que en estos supuestos, en estos casos de transmisiones de empresas o unidades productivas, es especialmente analizar, sobre todo en esos procesos y en esas garantías en las operaciones, cómo articular esa exoneración o limitación de la responsabilidad a nivel tributario en sede del adquirente, porque estos supuestos de responsabilidad son además uno de los más gravosos. El carácter de esa responsabilidad es solidaria, o sea, no es subsidiario, no hay que esperar a que el obligado principal se declare fallido, sino que la administración tributaria puede ir indistintamente contra el transmitente o contra el adquirente del negocio. Y además ese alcance de la responsabilidad también alcanza a las sanciones tributarias. O sea, no solo se queda en la deuda tributaria liquidada pero no pagada o pendiente de liquidar o en las retenciones e ingresos a cuenta, sino que también alcanza a las sanciones tributarias. Así que, como es especialmente gravosa,
en todos estos procesos de compraventa de empresas o compraventa de unidades productivas, una de las cosas que siempre se negocian como garantías o se exigen como garantías, sobre todo en sede del adquirente, es de qué manera se puede exonerar o limitar la responsabilidad de ese adquirente que va a continuar con el negocio, con la unidad productiva, con la empresa, una vez se perfecciona la operación de transmisión, sobre todo teniendo en cuenta que los organismos públicos, que la Administración Tributaria en este caso, tiene bastante tiempo, el periodo de prescripción de 4 años, para revisar todo lo que el anterior titular haya hecho, el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias o la exigibilidad de pago. Bien. La normativa tributaria específicamente contempla para este tipo de supuestos la solicitud y expedición de un certificado que se llama así, certificado de sucesión de actividad, para aquellos casos en los que se está negociando la transmisión de un negocio. Ese certificado es un certificado muy especial, lo solicita la parte que pretende adquirir el negocio, lógicamente con la autorización del titular actual de esa actividad, y una vez que la agencia tributaria expide ese certificado, en ese certificado se van a contener aquellas deudas u obligaciones tributarias que estén pendientes hasta la fecha de solicitud de ese certificado y o directamente ese certificado va a indicar que no existen deudas u obligaciones tributarias pendientes. En el primer caso, pues, la responsabilidad en esa sucesión del negocio se limitaría a aquellas deudas que estén incluidas expresamente en el certificado, y si el certificado es positivo y no existen deudas, pues lógicamente en la transmisión del negocio el adquirente quedaría exonerado de cualquier tipo de responsabilidad que derive del ejercicio del negocio del anterior titular. ¿Qué es lo que ocurre si la agencia tributaria no expide este certificado? Bueno, pues en este tipo de yo no he encontrado ningún supuesto en el que esto no ocurra, ¿vale? Siempre Hacienda expide ese certificado, pero también se establece en este supuesto que, con razón, para no impedir que este tipo de operaciones queden trastabilladas por la tardanza de la Administración Tributaria en la expedición de este certificado, bueno, pues lo que dice la norma es que si después de la solicitud pasan 3 meses sin que ese certificado haya sido expedido por la autoridad tributaria, se entiende que no hay deudas pendientes y por lo tanto se exoneraría al adquirente de todo tipo de responsabilidad, ¿vale? Una de las cosas más importantes que hay que tener en cuenta para que esta exoneración o limitación de la responsabilidad para el adquirente sea operativa es que la solicitud del certificado se tiene que realizar siempre antes de la transmisión del negocio, ¿sí? Me da igual que sea por compraventa de participaciones en el caso de una empresa o porque sea por la venta de esa unidad productiva. Da igual que esté en contrato público, que esté en escritura pública o en contrato privado. La fecha de la solicitud del certificado tiene que ser anterior a la transmisión del negocio. Si es posterior, esta limitación o exoneración de la responsabilidad no operaría y, por lo tanto, la responsabilidad en la derivación de todas aquellas deudas que estén o que hayan sido adquiridas por parte del anterior titular van a ser transmitibles perfectamente al nuevo titular de la actividad. Por lo tanto, es muy importante que en ese proceso de negociación, cuando ya se fijen las garantías por ambas partes, se establezca la necesidad de incluir, de realizar esa solicitud ante la autoridad tributaria para la expedición de ese certificado a los efectos de exonerar de responsabilidad al futuro adquirente. Y luego, súper recomendable que cuando se obtenga ese certificado, ¿vale?, se incluya como un anexo en el contrato que se firme de transmisión de la unidad productiva o incluso incorporarlo a la escritura pública en la compraventa de participaciones, ¿vale?
Con eso el adquirente por lo menos tendrá todas las garantías para que en un futuro, si la administración tributaria exige responsabilidades, se limiten a lo que dice ese certificado, ¿vale? Eso por lo que respecta a la responsabilidad en la transmisión del negocio. Luego, desde el punto de vista tributario, si me pasa, Silvia, por favor, la diapositiva, gracias. Desde el punto de vista tributario y también en sede del adquirente, es muy importante tener en cuenta lo que rige en cuanto a los impuestos indirectos, en concreto en el IVA. ¿Por qué? Pues porque esta es una excepción establecida en la norma. A ver, la transmisión de empresas, la transmisión de un negocio es una operación evidentemente entre empresarios o los que realizan actividades económicas, que es la sede fundamental del impuesto sobre el valor añadido. Pero curiosamente, a priori, este tipo de operaciones están no sujetas al impuesto. Es decir, no se exige gravamen, cosa que es bastante beneficiosa, ¿vale? Sí que es cierto que hay que cumplir una serie de requisitos. La ley de IVA no habla de unidad productiva ni habla de empresas, habla en concreto de unidad económica autónoma, pero viene a ser lo que Raquel ya ha explicado en el concepto de unidad productiva. Es aquel conjunto de bienes materiales o inmateriales que tienen una viabilidad autónoma y son capaces de desarrollar por sí mismos una actividad económica. Este concepto de unidad económica autónoma no es diferente de la transmisión de todo el patrimonio empresarial, ¿vale? Digo porque estos supuestos de no sujeción no operan única y exclusivamente con la transmisión de todo el patrimonio empresarial. Basta con transmitir aquellos elementos precisos y necesarios para desarrollar una actividad económica en sede del adquirente, pero no se tiene por qué transmitir todo el patrimonio empresarial para que esa operación no lleve IVA a efectos del impuesto, ¿vale? Cosa que es de agradecer porque en este tipo de operaciones donde muchas veces se transmiten multitud de elementos, de bienes y además de diferentes clases, si no estuviera sujeta habría que analizar el devengo de cada uno de cada tipo de bien a la hora de efectuar la liquidación del impuesto. Así que es importante saber que para que la operación esté no sujeta sí que se debe tratar de una unidad productiva, ¿vale? De lo que llamamos una unidad productiva, ¿no? Y no de una empresa, ojo, porque muchas veces en la empresa, si la empresa no está realizando ninguna actividad económica, simplemente es una actividad patrimonial, un conjunto de bienes, pero sin una organización de medios humanos ni materiales fuera de esos bienes, pues no estaríamos hablando de una unidad económica autónoma, ¿vale? La ley, además, por si acaso a alguien no se da por aludido, sí que específicamente describe qué supuestos no se incluyen en ese concepto de unidad económica autónoma, ¿vale? Sobre todo para que se devengue IVA. Son aquellos supuestos en los que no se transmite un negocio, sino que simplemente se cede o se entregan unos determinados bienes. Los casos más típicos son aquellos casos en los que se transmiten bienes inmuebles por parte de únicamente arrendadores, ¿vale? Siempre que el arrendamiento no sea una actividad económica. Y luego otra de las cosas a tener en cuenta en la transmisión de esa unidad productiva son aquellos casos en los que dentro de esos bienes que se transmiten se incluyen bienes inmuebles, fundamentalmente edificios locales comerciales, oficinas o naves industriales. Bien, en estos casos, como forma parte de esa unidad productiva, hemos dicho que esa transmisión no lleva IVA, pero específicamente en el caso de los inmuebles, esos inmuebles sí que van a tener que tributar por ITP, en concreto en transmisiones patrimoniales onerosas. ¿De acuerdo? Ya sabéis el doble juego que existe entre el IVA y el ITP, todo lo que no tribute por IVA tributa por ITP y viceversa, como regla general, y este es el caso. En el caso de los inmuebles, solo en el de los inmuebles, si forman parte de esa transmisión dentro de la unidad productiva, dentro del negocio, dentro de la empresa, por el valor de esos inmuebles sí que se tiene que devengar, tributar el impuesto de transmisiones patrimoniales onerosas.
En cuanto a los temas fiscales, no he querido poner nada de la tributación en los impuestos directos porque tampoco tiene mayor complicación. La transmisión del negocio por parte de una persona física va a tributar en sede de su IRPF como parte de su actividad económica y en sede de sociedades pues formará parte de la base imponible del impuesto. No tiene mayor misterio. La única particularidad a efectos fiscales se dará en aquellos supuestos en los que por pacto entre las partes se haya acordado una operación a plazos o con precio aplazado, es decir, aquellas en las que se produce la transmisión del negocio y los pagos se dilatan en el tiempo durante más de 12 meses, en cuyo caso, pues esas ganancias, pues esos ingresos o esas rentas se tienen que declarar en función de cada uno de los ejercicios, en función del flujo de los pagos. Más allá de eso, pues en principio a nivel tributario no hay mucho más que decir, así que doy paso a mi compañero Miguel Ángel. Hola, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Miguel Ángel y voy a hablar dentro del ámbito laboral de las repercusiones que puede tener la compraventa de una empresa. En el ámbito laboral existe la institución que se llama la sucesión de empresa, que en esencia es una institución que tiene por objeto proteger los derechos de los trabajadores, asegurando que cuando se transmite una empresa, centro de trabajo o unidad productiva, los trabajadores sean subrogados y exista una responsabilidad solidaria, laboral y de seguridad social por las obligaciones devengadas antes incluso de la transmisión. Los imparables cambios e irrupciones que se están produciendo en el concepto de empresa, que están basculando desde un concepto tradicional basado en la mera tenencia o posesión de bienes materiales y maquinaria a un concepto intensivo en componentes inmateriales y digitales, como puede ser los algoritmos, las aplicaciones informáticas, el software y ya incluso la inteligencia artificial que está sirviendo de base a muchas empresas para desarrollar o contribuir al desarrollo de su actividad principal, están provocando una profunda transformación en lo que debe entenderse por empresa hoy en día. Y en la medida en que el concepto de empresa está cambiando, se está modificando igualmente el concepto de sucesión. El concepto de sucesión de empresa viene regulado en el artículo 44 de los trabajadores que tenéis en esta diapositiva inicial, que deriva como consecuencia de la transposición de la Directiva 2001/23, ¿vale? Este artículo 44 pues establece, como estáis viendo, que el simple cambio de titularidad de una empresa no extingue por sí la relación laboral y que el nuevo empresario queda subrogado en los derechos o obligaciones laborales y de seguridad social del anterior, incluyendo pues, bueno, los compromisos de pensiones en virtud de la normativa específica aplicable a cada caso. A este efecto se entiende que existe, también establece el artículo 2, que existe sucesión de empresa cuando la transmisión no afecte a la empresa en sí, sino a una entidad económica que mantenga su propia identidad, entendida esta como un conjunto de medios organizados a fin de llevar a cabo una actividad económica esencial o accesoria. Y en este sentido, pues os podéis imaginar la cantidad de casos que se pueden derivar. Siguiente, Silvia, por fin. Tenemos un elemento subjetivo, ¿vale? Para la aplicación del fenómeno de la sucesión de empresa, que es el cambio de titularidad. Cambio de titularidad que puede venir derivado por muchas cosas, ¿no? Por el mero cambio de nombre de una sociedad, el cambio en su forma jurídica de una SL a una SA, por ejemplo, que un trabajador autónomo se convierta en una sociedad y esta constituya una nueva empresa, también tiene la obligación de subrogar a los trabajadores, la compraventa de todo o parte de una sociedad, mientras un fenómeno de absorción o un fenómeno de fusión, y que, por ejemplo, un caso de una sociedad mercantil donde continúe la actividad comercial de otro. El mero hecho de continuar con la actividad comercial de otro, aunque no exista ninguna relación entre ellos, puede provocar la aplicación de la sucesión de empresa y, como consecuencia, la aplicación de la subrogación del artículo 44 que antes hemos visto. La única repercusión que tiene el fenómeno de la sucesión de empresa es que el nuevo empresario o nueva persona que suceda al anterior tiene que comunicar a todos los trabajadores quiénes a partir de ese momento va a realizar las funciones de empresario, identificarse y, obviamente, dar a conocer
dar a conocer la nueva persona y la responsabilidad que esa nueva persona, entidad jurídica, va a prestar con respecto a sus trabajadores. No obstante, a veces o en ocasiones no es tan claro la existencia de que existe una sucesión, en el sentido de que es muy normal que se cierre una empresa y abra otra empresa al lado, o no en el mismo lugar, sino en las inmediaciones, que continúe la actividad de la anterior, con parte de esos trabajadores y no todos. Esto también puede llegar a apreciar el fenómeno de la sucesión de empresa y, en consecuencia, la obligación de subrogarlo. Silvi, porfa. La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 16 de noviembre de 2023, en la aplicación de los diferentes casos que tenéis ahí, viene a establecer que no requiere precisamente la existencia de un vínculo contractual entre cedente y cesionario para que pueda constituir un indicio de que no se ha producido la transmisión a los efectos de la directiva. Es decir, no tiene por qué haber un negocio contractual en virtud del cual uno compra a otro en sus diferentes acepciones y posibilidades para que se pueda apreciar el fenómeno de la sucesión de empresa. Para que dicha directiva se aplique, como decía, no es necesario que existan relaciones contractuales, sino que también puede producirse la cesión a través de un tercero. Diréis, ¿a través de un tercero? Bueno, pues la típica reversión de una concesión administrativa, donde la típica administración pública revierte para sí la subcontrata o la cesión de la explotación de un determinado servicio, pasando por el ayuntamiento y volviendo a un tercero ajeno al inicial. Esta situación también puede dar lugar a la aplicación del fenómeno de la sucesión de empresa. La circunstancia, en consecuencia, también la circunstancia que la transmisión derive en decisiones unilaterales de los poderes públicos y no de un acuerdo de voluntades no excluye la propia aplicación de la directiva. En este sentido, os he traído a colación el reciente caso de finales del año pasado del cambio de titularidad de una notaría, donde a través de la cuestión prejudicial que elevó el Juzgado de lo Social número 1 de Madrid, donde no tenía muy claro si se establecía o se podía dar el fenómeno de la sucesión, eleva la cuestión al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y dicta una sentencia en virtud de la cual establece que existe el fenómeno de la sucesión, todo ello pese a que el artículo punto 1, apartado 1c de la directiva, excluye el concepto de transmisión o de sucesión de empresa a los fenómenos de reorganización administrativa o traspaso de funciones de las autoridades públicas, lo que conlleva en muchas ocasiones a que estos trabajadores adscritos a este tipo de servicios pues no se vean favorecidos por la aplicación del artículo 44 de la sucesión de empresa. En este sentido, y pese a que los notarios nos puede sonar que sean funcionarios públicos y así en principio lo son, toda vez que su nombramiento o su autorización los realiza el Estado, y así lo establece la propia ley del notariado, entiende el Tribunal de Justicia que estos ejercen al mismo tiempo una función pública, la de la acción de fe, y a su vez en el mercado se muestran como empleadores privados, toda vez que están sujetos y en consecuencia están sujetos a la legislación laboral y en consecuencia a la de la Unión Europea. En este supuesto, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea enjuicia, analiza la situación de una serie de trabajadores que venían prestando servicios en la misma notaría desde hace años para distintos notarios que habían sido adjudicatarios de aquella, desempeñando siempre la misma actividad y utilizando siempre los mismos medios. Pero en este caso hubo una nota relevante que hizo inclinarse al Tribunal de Justicia de la Unión Europea por la aplicación del fenómeno de lo sucesorio, y yo no lo sabía hasta que me leí esta sentencia, y es que el notario sucesor del anterior tiene la obligación de guardar y conservar durante al menos un periodo de 25 años el protocolo o archivo del anterior o anteriores notarios. Y en este sentido, este fenómeno o este elemento de la sucesión, de la guarda y conservación y mantenimiento del protocolo del anterior notario es lo que hizo apreciar al Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, apreciar la continuidad y, en consecuencia, la aplicación de la sucesión de empresa y, en consecuencia, la obligación a subrogar a todos y cada uno de sus trabajadores. Siguiente, Silvia, por favor. Además del elemento subjetivo, pues tenemos la concurrencia de un elemento objetivo, que es la entrega efectiva de los elementos de la propia empresa, es decir, de todos aquellos que permitan la continuidad de la actividad desarrollada por la anterior. En este sentido, se pone el acento en el concepto de empresa, en el centro de trabajo o en la parte separable de uno y otro que permita la continuidad de esa propia actividad
aunque sea accesoria o separable de la anterior, ¿vale? Lo que mis compañeras han venido denominando unidad productiva. En este sentido, se requiere por parte del artículo 44.2 que la entidad económica mantenga su identidad. Y en este sentido, los elementos claves es la entidad económica debe ser preexistente, y os pongo unos ejemplos con las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el caso Amatori, ha de constituir esta entidad económica un conjunto de elementos productivos o patrimoniales dotado de suficiente autonomía funcional, que esa identidad se mantenga una vez que se produce el fenómeno sucesorio, aunque ésta se pueda dar en dos fases, tal y como analiza la sentencia que os cito ahí, requiere una continuidad en la actividad y en la prestación del servicio, y esto puede dar a lugar de una excepción, y en este sentido hay mogollón de sentencias del Tribunal Supremo en esta línea, donde el propio hotel que tiene subcontratado el servicio de limpieza y que en un determinado momento adquiere para sí la explotación del propio servicio de limpieza por el propio personal de su hotel. En ese sentido, el Tribunal Supremo, en una sentencia novedosa y muy relevante de 8 de junio de 2021, considera que no existe sucesión de empresas si el servicio de limpieza anteriormente subcontratado pasa a ser realizado directamente por el hotel sin asumir a los trabajadores. Otra cuestión diferente es, como también hay sentencias en este sentido, es que el hotel adquiera para sí de una forma temporal ese servicio de limpieza y en un periodo más o menos breve de tiempo vuelva a subcontratar ese servicio de la empresa con un tercero, lo que hablamos antes de la sucesión de empresa a través de un tercero. Y en este sentido ya hay numerosas sentencias también del Tribunal Supremo donde también aprecian la aplicación del fenómeno de sucesorio y en consecuencia la obligación de subcontratar a todos estos trabajadores. Como tercer elemento clave para que opere la subrogación del personal es que la relación debe de estar viva. Y aquí debemos de tener especial cuidado porque muchas veces en los fenómenos de compraventa o de cambio de titularidad de la empresa no se tienen en cuenta los trabajadores que están en excedencia o que están de baja por IT. Y en este sentido hemos de recordar que obviamente la baja por IT y la excedencia no extingue la relación laboral, sino que la suspende. Y esa suspensión implica que estos trabajadores a efectos sucesorios o a efectos de que tengan que ser subrogados, también estamos en la obligación de subrogarlo. ¿Vale? Siguiente, Silvia. Dependiendo de cómo llevemos a cabo el desarrollo de nuestra actividad, las actividades y en consecuencia el elemento a tener en cuenta para ver si se da un elemento principal para la apreciación del fenómeno de la sucesión de empresa, estaremos o no obligados ante la sucesión de empresa en consecuencia de la subrogación. En este sentido tenemos actividades materializadas, donde obviamente los materiales, las herramientas son principales de cara al desarrollo de la actividad y en consecuencia la transmisión de los mismos puede implicar la obligación de subrogar al personal, un negocio de ambulancias, un negocio de grúas, ¿vale? Y actividades desmaterializadas, que son aquellas que son intensas en mano de obra. Y el factor que precipita la aplicación del artículo 44 es la transferencia o la asunción de una parte esencial de la plantilla. En ese sentido, es también relevante la sentencia del Tribunal Supremo de 26 de octubre del año 2018. Luego, dentro de cada una de ellas, tenemos si estas actividades son tangibles o intangibles, siendo lo primero consistente en, como os decía antes, maquinaria, herramientas o elementos materiales, y lo intangible en aquello que no siendo material no es posible tocar, pero sí constituye el elemento prioritario fundamental para el desarrollo de la actividad. Y en este sentido, como os decía al principio, tenemos la transmisión del software o de una base de datos o incluso los propios algoritmos, ¿vale? Puede llevar también que la transmisión de ese elemento esencial arroje o vincule a todos los trabajadores al nuevo empresario. Siguiente, Silvia. Aquí a continuación os dejo una multitud de sentencias para que podáis ver dónde se aprecia el fenómeno sucesorio en actividades materiales tangibles. Si tenéis mucha curiosidad en este sentido, pues podéis leer alguna de ellas o todas, ¿vale? Siguiente, Silvia. Respecto de las actividades materializadas intangibles, obviamente es donde se está poniendo especialmente el foco, por lo que hablamos al principio, ¿no? Por esta revolución industrial, como la llaman algunos 4.0, ¿vale? Donde ya la actividad no se baja en elementos única y exclusivamente materiales, sino también todo lo que tenga que ver una especial digitalización y, por lo tanto, intangibilidad.
Y os he puesto algunas sentencias que incluso son contradictorias, como la del Tribunal Superior de Justicia de Asturias y la de Baleares, que siendo el mismo elemento transmitido, en este caso el software y la base de datos, una considera que sí existe sucesión y la otra no. En base a que, como la mano de obra que maneja y gestiona el software tiene preferencia, no aplica la sucesión, contraviniendo lo establecido en la sentencia, en este caso, a mi modo de ver, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el caso Clarenberg. Si leéis estas sentencias, podéis comprobar cómo el concepto de empresa va variando en función de la digitalización que vienen sufriendo los diferentes sistemas productivos, viéndose obligado la jurisprudencia a evolucionar el sentido de sus resoluciones iniciales a la actualidad. De ahí que haya que ir caso por caso. Siguiente, Silvia. En los casos de estas dos sentencias, deriva de la inicial sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, caso Dodik, donde se puede llegar, como así llegó el Tribunal de Justicia del País Vasco, que razona que en el caso de la transmisión única y exclusivamente de la clientela, se puede entender, y así apreció, que existe el fenómeno sucesorio en tanto en cuanto que la clientela, en esencia, representaba la entidad económica que conservaba su propia identidad y, en consecuencia, terminó aplicando la sucesión de empresa y, en consecuencia, la subrogación. Siguiente, Silvia. A continuación, en base a este concepto de evolución de empresa, me permito lanzaros una pregunta en relación con la sentencia que en el año 2020 dictó el Tribunal Supremo, mediante el cual se dictó que todos los riders eran declarados como trabajadores por cuenta ajena y no autónomos como hasta la fecha. Aquí el fenómeno o la pregunta sería si la mera venta de la aplicación, en virtud de las cuales todos y cada uno de los trabajadores desempeñaba esa relación, solamente la venta de la aplicación implicaría o no la apreciación del fenómeno sucesorio y, en consecuencia, la subrogación. Desde mi punto de vista, a todas luces, sí, porque, como decíamos al principio, es la aplicación la que desempeña ese elemento prioritario o fundamental para el desarrollo de la actividad de reparto a domicilio y, en consecuencia, la transmisión de ese elemento fundamental o prioritario implica que, obviamente, deba llevar consigo también toda la carga laboral, en este caso, la sucesión o la subrogación de todos los trabajadores al nuevo empresario adquirente de la aplicación. Por último, la última diapositiva, Silvia. Una vez que tenemos claro que se ha producido un fenómeno de sucesión de empresas, los efectos, pues como os vengo reiterando desde el principio, implica que la continuidad de todas y cada una de las relaciones laborales en vigor, ojo, incluso aquellas que están suspendidas, no son la gente que está en IT o la gente que está en excedencia, la conservación de todas y cada una de las condiciones de trabajo que tenían con su antiguo empleador, ¿vale? Se subrogan todos los derechos y obligaciones laborales e incluso de seguridad social. Con respecto al convenio colectivo aplicable, se aplicará el que se venía aplicando con anterioridad al fenómeno de la transmisión, ¿vale? Hasta que éste finalice su vigencia, hasta que entre en vigor otro nuevo convenio que sea de aplicación o salvo que se pacte en contrario el mantenimiento del anterior, ¿vale? En este sentido, prima, salvo pacto en contrario, que establezca obviamente con los representantes de los trabajadores en el caso de que exista. Lo más importante y fundamental es la responsabilidad solidaria entre el cedente y el cesionario. En este sentido, tenemos un alcance desde un punto de vista objetivo, que es pues, todas las obligaciones laborales, de cotizaciones y de prestaciones, ¿vale? Y desde un punto de vista temporal. Ampara a las deudas anteriores a la transmisión ante un plazo especial de 3 años, a excepción de lo establecido en la Seguridad Social, que, como bien todos sabéis, el plazo se amplía a los 4 años, ¿vale? E incluso a las deudas posteriores si esa cesión ilegal es declarada delito. En el caso de los representantes de los trabajadores, pues deciros que estos continúan su mandato hasta la finalización del mismo, una vez producida lo cual, pues obviamente estos se verán integrados o diluidos en los nuevos órganos de representación que tenga la empresa cesionaria. Y hasta aquí llega mi exposición y, como os decían mis compañeras antes, pues a partir de aquí, pues si queréis realizarnos algún tipo de pregunta o cuestión, pues estaremos encantados siempre que podamos de responder a vuestras preguntas. Raquel.
pues tenéis un panel para hacer preguntas. Ahora mismo hay una, es aspecto fiscal, Raquel, de que si existiesen vehículos, si existiesen vehículos, también pagaría ITP. Ya. ¿Me oyes? Sí, ¿no? Sí. Lo que te dice la normativa del ITP es que no están sujetas a transmisiones patrimoniales onerosas aquellas operaciones de transmisión de bienes realizadas por empresarios o profesionales, ¿vale? Indudablemente la transmisión de un negocio o de una gran actividad, de una unidad productiva, es la transmisión por parte de empresarios. La única excepción a esta regla se refiere también a la normativa del ITP en su artículo 7, ¿vale? El texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales a los casos de inmuebles, ¿vale? En esos casos sí que se especifica que en el caso de inmuebles o derechos sobre bienes inmuebles, si se transmiten dentro de la unidad productiva, sí que hay que tributar por ITP. ¿Alguna otra pregunta? Sí, dice, no me ha quedado claro cuánto tiempo suele tardar Hacienda en expedir ese certificado. Bueno, lo de suele tardar, pues no se sabe. Hay veces que tardan una semana y veces que tardan un mes. Aquí lo más importante es que el certificado que tiene que expedir la Administración Tributaria se tiene que solicitar siempre antes de perfeccionar la operación de transmisión del negocio, ¿vale? Y en caso de que Hacienda no conteste, no expida ese certificado, dentro de los 3 meses siguientes a la solicitud, los efectos de esa no emisión del certificado van a ser positivos para el solicitante, en el sentido de que se va a entender que no existen deudas u obligaciones tributarias pendientes de atender por parte del titular del negocio, el transmitente en este caso. ¿Vale? Pero el plazo que tiene Hacienda son 3 meses. El plazo que tiene Hacienda son 3 meses, que es un plazo muy corto. Si lo pensamos realmente con la cantidad de obligaciones que dentro del periodo de prescripción puedes comprobar, pues indudablemente es un plazo corto. O sea, en esos casos lo que suele comunicar Hacienda más allá de la falta de declaraciones evidentes que a lo mejor no se han presentado en periodo voluntario, son aquellas deudas que están pendientes de pago, nada más. Yo mi experiencia en los 2 últimos que se han pedido han sido rápidos porque ha sido al final un mes. No sé si también porque las empresas eran muy ordenadas y no tenían mucho, pero al final se ha tardado un mes en que Hacienda expidiese ese certificado, 3 o 4 semanas. Sí, no suelen tardar muchos, pues a ver, con la finalidad de tampoco entorpecer este tipo de operaciones dentro del tráfico empresarial, porque claro, si al final tú tienes que paralizar una operación, normalmente son de bastante dinero, bastante envergadura, porque Hacienda esté pendiente de expedir tu certificado, pues es un poco complicado. No suelen darse prisa, a mí me lo han llegado a resolver incluso en algunos casos en una semana. Sí, pero que sepamos que a veces también hay que hacer un poquito de gestión con la oficina, etcétera, pero que el plazo que disponen entonces son 3 meses. En principio, ¿no hay más preguntas? Bueno, pues si no hay más preguntas, tenéis los medios de la línea de comunicación con el despacho en los correos electrónicos. Estamos a vuestra disposición si tanto si estáis desde el punto de vista del comprador o del vendedor, pues para que podáis contar con nosotros, que son operaciones complejas, largas y que tienen una connotación de responsabilidades muy, muy, muy grandes. Así que, bueno, pues muchísimas gracias y encantados. Hasta luego.